Y te animo que ahora centres tu atención, que le pidas, que le ruegues al Espíritu Santo, que abra bien tus oídos espirituales. Que preparamos en nuestros corazones para esta palabra que vamos a recibir en esta mañana y que sea esa semilla que caiga en esa tierra buena, preparada ya de antemano, ¿no?, por el Espíritu Santo y gemine y produzca frutos, ¿no?, al 30, al 60, al 100 por uno, así como el Señor de crecimiento. Pero te aseguro que esta mañana el Señor tiene palabra para ti. El Señor tiene palabra para mí. Así que te animo a estar expectante, a estar con los oídos bien abiertos a lo que el Señor quiere decirte. Hoy te invito a que abras vuestra Biblia, como siempre. Traemos nuestra Biblia, a que abras vuestras Biblias, pero no vamos a tener un texto específico del cual vaya a partir toda la predicación, sino que vamos a ir viendo distintos textos a lo largo y ancho de la palabra. Por eso te animaría encarecidamente a que apuntaras los versículos de los cuales vamos a hablar. ¿Para qué? Para que luego en la tranquilidad de vuestros hogares, en ese tiempo devocional, quizás rememorando, recordando la predicación que oíste en esta mañana, oye, puedas permitir al Espíritu Santo que siga trabajando, que siga enseñándote, que siga ministrándote con esta palabra que vas a escuchar en esta mañana. Amén. Bien, gloria a Dios. El título de la predicación del día de hoy es: Seamos la iglesia que Jesús quiere. Seamos la iglesia que Jesús quiere. Tres grandes metas nos debemos trazar como iglesia, mis queridos hermanos. Y esa meta es: 1, ser una iglesia relevante. Ser una iglesia intencional. Y ser una iglesia saludable. Y esto es un reto de gran importancia para la iglesia del siglo XXI, para la iglesia de hoy en día, para la iglesia de este precioso país del cual estamos. Y sobre todo para la iglesia en este Principado de Asturias, que es lo que nos afecta, ¿no? Porque esto implica dejar de mirar la iglesia desde adentro y para adentro. Quizás satisfaciendo los deseos o los anhelos de sus miembros, de ese consumismo, como hemos hablado en otras ocasiones, de ese consumismo religioso, y empezar a mirar o continuar, ¿no?, mirando hacia afuera, para atraer a los que están ahí afuera, al ámbito de la iglesia, para que sean impactados con la palabra del Evangelio. Recordemos que la iglesia es el único organismo cuya razón de existir es para servir a los que no son parte de ella. Te lo vuelvo y te lo repito. La iglesia es un organismo, no es una institución, por cuanto está viva. Es un organismo cuya razón de existir es para servir a los que no forman parte de ella, a los que están ahí de fuera. Por lo tanto, se precisa que seamos una iglesia relevante, una iglesia intencional y una iglesia saludable para poder cumplir con ese propósito. Y algo muy importante, y por lo cual quiero hablarte de este tema en esta mañana, es que siempre, y los que están en el Instituto Bíblico lo saben muy bien, siempre les digo que nuestro ejemplo, nuestro modelo siempre es Jesús. Y Cristo mismo modeló con su propia vida y con su ministerio público estas tres características que debe seguir a toda iglesia, principalmente si está aquí en Asturias. Y ese ejemplo siempre lo va a dar nuestro propio Señor por medio de su ministerio. El primer punto que vamos a ver en esta mañana es que el ministerio de Jesús fue relevante. Ser relevante significa distinguirse de los demás, que sobresale, algo prominente que es muy difícil de ignorar, porque se aparta del montón, marca una diferencia entre lo común, entre lo corriente, distanciándose de lo que está viciado, distanciándose de lo que está adulterado. Ser relevante, mi hermano, es ser influyente por ser un agente de cambio, que se resiste a modelos encasillados, estereotipados, modelos que son calcados y repetidos hasta la saciedad. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo se hizo relevante porque no copió el estilo de religión de su época para desarrollar su ministerio. El Señor, y eso lo sabemos todos los que estamos aquí en esta mañana, rompió
con todos los esquemas y métodos que la religión tradicional judía establecía, por ejemplo, para ser discípulos. Los discípulos no escogieron a Jesús como su maestro, como era la tradición judía en ese momento. Él fue quien escogió a sus discípulos, y eso lo declara la palabra en Juan 15, 16, cuando dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La iglesia, como facilitadora, debe ofrecer oportunidades a las personas, a sus miembros, para servir dentro de ella. Pero el Señor, y esto tengámoslo bien en cuenta, sigue siendo quien llama, sigue siendo quien ocupa y capacita con talentos, con dones y ministerio en su reino. Porque no olvidemos, mis queridos hermanos, que Él es el dueño y Él es el Señor de su iglesia. 1 Corintios 12, 11. 1 Corintios 12, 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Jesús rompió el estilo de religión de su época, porque se reunía, mis queridos hermanos, con pecadores, se reunía con publicanos ahí a la orilla del mar o en medio de una montaña, visitaba todas aquellas casas en las cuales era invitado sin hacer acepción. Impartía sus sermones, sus enseñanzas al aire libre para que todos los pobres, para que todos los marginados y desamparados del pueblo pudieran escucharlo. Amén. Su lugar de oración, como todos sabemos, fue el desierto y ese huerto de Getsemaní. Jesús fue auténtico, único en su persona, único en su mensaje, único en sus métodos, único en sus obras. Amén. Los alguaciles que fueron comisionados por los fariseos para ir y arrestar y traer a Jesús, regresaron diciendo, como dice en Juan 7:46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El pueblo declara la palabra que le escuchaba de buena gana. Una iglesia relevante, mis queridos hermanos, no clona ni copia estilos de otras congregaciones. Hay cosas que por supuesto nos pueden ayudar, de escoger lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Pero no copia esos estilos de otras congregaciones. La iglesia relevante es la que desarrolla su ministerio según los propósitos que Dios tiene para ella. ¿Por qué? Porque cada iglesia local, mis queridos hermanos, tiene su propio ADN. Amén. Y de eso podría atestiguar, si estuvieran esta mañana en este lugar, mucho y muy extensamente nuestro querido pastor Pepe Medero, el cual ha sido un siervo de Dios, el cual ha sido ese instrumento que Dios ha usado para abrir iglesias en distintos puntos de la geografía española. Y él puede atestiguar que no hay dos iglesias iguales. Así como cada lugar donde está plantada una iglesia es distinto y cada lugar tiene su propia idiosincrasia. Así son las iglesias. Sí, nos une un factor común, por supuesto. No nos olvidemos eso, pero no hay dos iglesias iguales, mis queridos hermanos. Cada una tiene su propio ADN, su propia idiosincrasia. El ministerio de Jesús fue relevante porque su mensaje, porque su doctrina era práctica, era vivible, aplicable a la vida diaria y a las relaciones humanas y a nuestra relación con Dios. Jesús dijo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. Su ley era la del amor. La del amor primeramente con Dios y luego la del amor con nuestros semejantes. Decía de los propios labios de nuestro Señor Jesucristo que de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Una iglesia relevante, mis queridos hermanos, y creo que esto lo hablaba no hace mucho con mi hermano Marco y Teresa. Una iglesia relevante no manipula los sentimientos y las emociones
de la gente, quizás con un lenguaje triunfalista, con un lenguaje motivacional, sino que predica un evangelio práctico, un evangelio que es vivible, que cubre las necesidades de las personas y la familia que lo escuchan, porque tienen como único tema y epicentro a Jesucristo mismo. El segundo punto que vamos a ver en esta mañana y segundo ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo con su ministerio público es que el ministerio de Jesús fue intencional. Escucha bien, muy bien esta palabra. Fue intencional. Ser intencional, mis queridos hermanos, significa vivir y trabajar con un propósito. Hacer que cada acción, que cada esfuerzo cuente. Es estar consciente de la misión de vida que tenemos. Es enfocarse en hacer la voluntad de Dios cada instante, cada momento, cada día de nuestras vidas y luego seguir trabajando enfocados en ese su propósito. El ministerio de Jesús fue intencional porque Él siempre estuvo consciente de cuál era su misión y cuál era su propósito aquí en la tierra. Amén. La palabra dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En la casa de un publicano llamado Leví, reunido con otros cobradores de impuestos, los cuales habían sido invitados también a participar de esa cena, Jesús confirmó que conocía muy bien su misión. Él les dijo a aquellos que le reprochaban por haberse sentado en esa misma mesa, por participar en esa cena con esos publicanos y pecadores, Él les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5, 31, 32. Cuando entró en la casa de Zaqueo, que era ese jefe de los publicanos, ese jefe de los recaudadores de impuestos en esa ciudad de Jericó, allí también confirmó una vez más que él conocía muy bien su misión en la tierra, como dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Creo, mis queridos hermanos, sin temor a equivocarme, que lo peor que le puede suceder, lo peor que le puede pasar a una iglesia es dejar de ser efectiva en el lugar que está ubicada, porque ignore la misión y el propósito que Dios le asignó para ese lugar específico en el cual está plantada. Como le pudo pasar, como le pasó a la iglesia en la Odisea y queda testimonios para nosotros y lo podemos leer en Apocalipsis 3, capítulo 3, versos 14 al 22. La Biblia siempre nos llama, mis hermanos, a someternos y a obedecer la voluntad de Dios, esa voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Si es que queremos tener éxito en lo que hacemos para Dios y en lo que hacemos para su iglesia, como dice en Romanos 12, 2. El ministerio de Jesús fue intencional, porque cada lugar que visitó y cada enseñanza que impartió lo hizo con un propósito bien definido. Entre muchas historias que encontramos a lo largo y ancho del Evangelio, que demuestra que todo lo que hizo Jesús fue todo lo que hizo y dijo Jesús fue intencional, te voy a compartir solamente unas pocas de ellas. Jesús, con sus discípulos, visitó una zona en la cual ningún judío de bien se atrevía ni siquiera a pisar. Jesús fue con sus discípulos a Samaria y ahí en ese pozo tuvo un encuentro con una mujer samaritana, la cual fue esa misionera que Jesús nombró para llevar las buenas nuevas a su pueblo. Jesús estuvo en Naín y movido a compasión resucitó el hijo de una pobre viuda.
Lucas 7, 11, 17. Jesús con sus discípulos llegó a la tierra de los Gadarenos. Siempre me trabo en esta palabra, mi esposa lo sabe. Gadarenos. Y liberó a un endemoniado y lo convirtió en misionero al decirle que fuera y anunciara las grandes cosas que había hecho Dios en él. Jesús pasó por Jericó y ese Zaqueo, cobrador de impuestos, juntamente con toda su familia, vino al conocimiento de la verdad, se convirtió al Señor. Jesús fue a Betania a resucitar a su amado, a su querido amigo Lázaro, después de llevar ya 4 días fallecido. Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el propio Hijo de Dios hecho carne, lavó los pies de sus discípulos y aprovechó esa ocasión para darles una lección a esos discípulos de cómo se debía servir en el reino de los cielos. Y una iglesia intencional, mis queridos hermanos, no gasta su tiempo en cosas secundarias, en cosas que son irrelevantes, que no asume tareas que no tienen nada que ver con el propósito que Dios tiene para ella aquí en la tierra, como puede ser la adoración, el evangelismo, el discipulado, el compañerismo y el servicio, mis queridos hermanos. Por tanto, una de las lecciones más importantes o una de las decisiones más importantes que un cristiano y una iglesia deben tomar si desean seguir creciendo en su relación con el Señor es ser intencional. Porque una vida con propósito es aquella que activa el poder y los planes de Dios para nuestra vida y por medio de nuestra vida. Los que asisten al Instituto Bíblico, se lo he dicho en distintas ocasiones y lo han podido escuchar de mí. Les ha animado constantemente a que seamos intencionales, a que aprendamos primeramente a reconocer los tiempos, porque el tiempo es corto. La mies es mucha y como bien decía hace un rato, los obreros son pocos. Debemos ser como hijos de Dios intencionales en todo lo que hacemos. Intencionales, mis queridos hermanos, cuando estemos hablando con un inconverso, tenemos que que buscar la oportunidad para predicarles el evangelio, para anunciarle con denuendo la palabra, mis queridos hermanos. Tenemos que ser conscientes e intencionales con ellos. Y si te hallas interactuando con un hermano en la fe, de la misma manera tienes que ser intencional y buscar la edificación de tu hermano, la edificación mutua. Y eso tienes que hacerlo, eso tienes que practicarlo, eso no te sale naturalmente. Eso tienes que comprometerte a vivir una vida intencional, a vivir una vida con propósito. Tercer punto que vamos a ver esta mañana. Y otro ejemplo del ministerio de Jesús fue que el ministerio de Jesús fue saludable. Ser saludable, espiritualmente hablando, es tener amor que atrae a otros. Es alcanzar visión que se convierte en una misión relevante. Es practicar una adoración, mis queridos hermanos, que transforma, como hablábamos semanas anteriores. Es tener pasión, escúchalo, aunque tenga que decirlo, hay que decirlo en la iglesia. Es tener pasión por Jesucristo. Y es alcanzar la capacidad de ser constantemente movido en cada instante, en cada momento de nuestra vida, bajo la dirección del Espíritu Santo. El ministerio de Jesús fue saludable porque cumplió con su misión de traer un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza a todos los hombres. En esta ocasión, sin acepción de personas que revelaban el amor de Dios, como podemos leer en Lucas 7, versos 22, 23, o en el tan conocido texto por todos y cada uno de nosotros, yo creo que todos nos lo conocemos de memoria, que encontramos en Juan 3:16. Y una iglesia saludable, mis queridos hermanos,
Es aquella que cumple en obediencia la gran comisión que Jesucristo mismo nos asignó. Es la que publica por todas las vías la buena noticia de que Jesucristo murió para ofrecer perdón por nuestros pecados. Es la que dice a los pecadores que todos los que se arrepientan de sus pecados y crean que Jesucristo resucitó al tercer día de entre los muertos, no solamente disfrutarán de una nueva vida, sino que disfrutarán una eternidad juntamente con Cristo en el reino de los cielos, como dice en Juan 14, 1, 2. El ministerio de Jesús fue saludable porque estuvo, y esto quiero por favor que pongan mucha atención, porque estuvo impregnado, estuvo macerado. Los buenos cocineros saben lo que quiere decir. Estuvo macerado constantemente por la oración. La vida de oración de Jesucristo fue impactante. Jesús oró en secreto, intercedió por la unidad de la iglesia, oró por sus enemigos aún desde la cruz del Calvario. Mantuvo comunión, una comunión constante con el Padre por medio de la oración, antes de que amaneciera, antes de que rayara el alba o en las vigilias de la noche. Y una iglesia saludable es la que logra entender, que la oración ha sido y siempre será la gloria de la iglesia. Es la que lleva a la iglesia a vivir en ese otro plano de lo sobrenatural, a vivir en esa otra dimensión, la que la potencia y le da crecimiento numérica y espiritualmente. Por medio de la oración se hacen las cosas invisibles, visibles. Por medio de la oración de una iglesia que ora, se hacen las cosas imposibles, se hacen posibles. Por medio de la oración se manifiestan esas señales que dice la palabra que seguirán a los que creen, mis hermanos. Y eso nos lo dejó de ejemplo Jesús. Su vida de oración fue de impacto y de ejemplo para todos y cada uno de nosotros. El ministerio de Jesús también fue saludable, porque Él mismo con sus propios labios citó, defendió y explicó la palabra de Dios de forma precisa durante todo su ministerio público. Una y otra vez, ya sea que estuviera enseñando a sus discípulos o corrigiendo alguna falsa interpretación de las Escrituras, o recordamos cuando enfrentó a Satanás en la tentación en el desierto, Jesús citó la Escritura al decir, escrito está. Esto lo puede encontrar en Mateo 4, 4, 7, 9, en Juan 7, 16, en numerosas ocasiones Jesús cita con sus propios labios las Escrituras. En el camino de Emaús, recordamos, después de ya de resucitar, dice que iba por ese camino acompañando a 2 de sus discípulos y les decía, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras de lo que de él decían. Lucas 24, 27. Y una iglesia saludable, mis hermanos, es una iglesia que conoce la Biblia. Es una iglesia que conoce la palabra de Dios. Porque hoy se quiere predicar un evangelio sin Biblia. Hoy se quiere vivir un cristianismo sin las Escrituras. Hoy se quiere componer canciones, alabanzas, sin ningún tipo de contenido bíblico. Pero paradójicamente a esta triste realidad, se quiere disfrutar de todas las bendiciones del Dios de la Biblia. Y eso es imposible. Una iglesia saludable es la que enseña, entiéndelo, es la que enseña y predica todo el consejo de la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque no hay otra forma, porque no conozco otra forma de producir una vida cristiana saludable que no sea por medio de la palabra de Dios.
La mejor manera, bueno, yo me atrevería a decir, la única manera que tiene una iglesia de preservar su salud espiritual es que se mantenga constantemente enfocada, centrada en la verdad bíblica, sin mezcla, sin ningún tipo de sincretismo, mis queridos hermanos. Pablo le dice al joven Timoteo que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, que él conoce desde niño, como leemos en 2 Timoteo 3, 15, 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, escúchalo bien, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, mis queridos hermanos, preparado para toda buena obra. Y para ir terminando, y a modo de conclusión en esta mañana, mis queridos hermanos, y yo soy de los que digo, cuando voy terminando, no engaño. Me gustaría en esta mañana, me animo a mí mismo, animo a esta iglesia, animo a la de Miera, animo a todas las iglesias, a que no seamos una iglesia relevante quizás por los templos, por lo precioso que son nuestros templos, porque disponemos de un grupo de alabanza inmenso, o quizás tenemos unas pantallas LED, o que tenemos capacidad para miles de miembros dentro de nuestra iglesia. Debemos ser relevantes porque somos una iglesia centrada en Cristo y en la Biblia, mis queridos hermanos. Tanto en la alabanza como en la predicación y en la enseñanza de la palabra. Porque somos auténticos en lo que hacemos como comunidad de fe. Que no nos creamos ser una iglesia intencional, porque somos populares, o ese concepto que se usa hoy en día, virales. Debemos ser intencionales, mis queridos hermanos, porque estamos conscientes de nuestra misión como iglesia y porque nuestro mayor propósito está en modelar la vida de Cristo, glorificando y honrando su nombre en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y en todo lo que podemos planificar como iglesia. Que Dios nos libre de creernos ser una iglesia saludable, porque usamos un lenguaje triunfalista, un lenguaje motivacional. Salimos de aquí y nos comemos al que pase por delante. Porque a veces hay iglesias que salimos, y esto, oye, Dios me libre de criticar, ¿no? Pero hay iglesias que salimos y digo, yo me jugaría un partido de fútbol ahora. Porque salgo enchufado. Dios nos libre de ser ese tipo de iglesia, ¿no? Que usamos el sensacionalismo. Seremos saludables si somos una iglesia poderosa, eso sí, en oración, en la alabanza y en la palabra de Dios, que aprovecha, habla bien oído, cada recurso espiritual, dones y ministerios que hay dentro de la iglesia, material y humano, asignados por Dios para que crezcamos y nos desarrollamos naturalmente, sin artificio, sin manipulación humana por el medio. Que los que lleguen a nuestros templos, que los que entren por nuestra iglesia, sean impactados, eso sí, con el poder de la palabra, que sean impactados con la adoración, con una adoración centrada en Jesucristo, por la sinceridad, que sean impactados por la sinceridad de nuestras oraciones y por el amor de Dios que se comparte dentro de las congregaciones. No seamos la iglesia que la gente quiere. No seamos ese tipo de iglesia que se moldea según el capricho, entiéndelo bien, de sus miembros. Seamos la iglesia, eso sí, que Jesús quiere que seamos. Y todo esto que hemos hablado en esta mañana, todos estos puntos que hemos tratado, lo hemos orientado a la iglesia. Pero también te lo puedes aplicar a ti mismo y te animo a que te lo apliques a ti mismo como persona, como hijo de Dios en este mundo, para que tu vida sea una vida, mi querido hermano, relevante, que sea de diferencia allí donde estés, que marques ese antes y ese después en la vida de muchas personas. Primero, comenzando en tu propia familia, seamos luz primeramente en nuestros hogares y luego en todo lo que nos rodea.
metas. Vivamos una vida, mis queridos hermanos, a ti te lo digo, a mí me lo digo cada mañana, intencional, con un propósito. Vivamos constantemente enfocados en el propósito de Dios para nosotros, correspondiendo a esa gran comisión, porque este regalo no es para tenerlo atesorado para nosotros solos, sino que es para compartirlos. Es para llevarlos, es para anunciarlo, es para decirle a la gente, hay libertad, hay vida en Cristo, hemos pasado de muerte a vida. Seamos intencionales, mis queridos hermanos. Y seamos saludables. Seamos saludables. Discerniendo muy bien lo que escuchamos, lo que vemos. Seamos saludables, creciendo, buscando continuamente crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro mutuo Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo? Por medio de una vida de oración. Una vida de intimidad, de comunión, de relación con el Dios y Padre de los cielos. ¿Cómo? Por medio de leer, en meditar, el escudriñar su santa palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos alimentarnos una vez por semana. Esto debe ser constante en nuestras vidas. ¿Cómo, mis queridos hermanos, podemos mantenernos saludables? Siendo de edificación con nuestros dones para la iglesia del Señor. Siendo esas piedras vivas que edifican esa iglesia visible en este mundo. Porque sobre todas las cosas en este mundo ha puesto Dios a su iglesia. Y nos llama a que funcionemos, a que participemos, a que seamos esa piedra, wow, que forme y edifique la iglesia en este mundo. Te animo, me animo a que seamos ese tipo de iglesia. A que seamos esa iglesia que Jesús quiere. Y siempre la mirada puesta en Él. Siempre nuestro modelo siempre tiene que ser Jesús. Él mismo nos vino a modelar, nos vino a enseñar. Y solamente hemos visto 3 puntos de los muchísimos que podríamos ver. Él nos vino a modelar cómo debería comportarse, cómo debería actuar, cómo debería vivir esta su iglesia en este mundo. Esa es novia que está a espera del novio para esa boda del Cordero. Él nos enseña por medio de su ejemplo, por medio de su ministerio, a cómo tú y yo, a lo tuyo, a lo personal, a cómo tú y yo debemos vivir en este mundo. No sin rumbo, no sin propósito, sino fijados constantemente en el blanco, fijados constantemente en la meta, como decía el apóstol Pablo. Amén, aleluya. Sabiendo que nuestro galardón está puesto ya delante de nuestros ojos y sabiendo que en Él somos más que victoriosos y que andaremos de victoria en victoria cuando no nos despeguemos ni un resquicio de Él, cuando andemos conforme a su voluntad, cuando andemos en esas buenas obras preparadas de antemano por Él. Dios quiere una iglesia. Dios quiere una iglesia que impacte. Dios quiere un pueblo que anuncie continuando la palabra. Dios quiere que seamos la diferencia. Dios quiere que seamos esa luz en las tinieblas, que seamos esa sal de la tierra. Su deseo sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Su voluntad sigue siendo la misma. Él no ha cambiado ni nunca cambiará porque Él es el inmutable. Por lo tanto, demanda de nosotros lo mismo. Lo que los ángeles anhelan hacer, Dios nos lo ha dado a nosotros como privilegio, mis queridos hermanos. Es un privilegio llenarnos los labios de la palabra de Dios. Es un privilegio manifestar la gloria de Dios en este mundo, ser esos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Es un privilegio. No hay mayor título honorífico que el ser llamado hijo de Dios. Amén. Mis hermanos, tenemos delante una batalla, tenemos delante esa pelea que librar. Tenemos delante ese propósito que cumplir. ¿Para qué? Para poder presentarnos ante Dios y ser hallado ante su presencia. Esos mayordomos fieles, esos obreros aprobados y esos siervos útiles. Amén. Gloria a Dios. Amén.